Buenas tardes, vamos a ver un tema más. Empezamos en el capítulo 8 del libro, que se trata de contadores. Contador, claramente en binario, ya de alguna forma lo vimos antes, lo vamos a ver de vuelta en base a los flip-flop. Hay el primer modelo, el modelo simple, el sencillo, es el contador asíncrono. ¿Está bien? O sea que no está en sincronía, por decirlo de alguna forma. Bien. Vamos a poner un flip-flop con las entradas JK en 1, el segundo también las entradas van en 1. Ahora, las salidas que se toman son Q0, acuérdense que la de menor peso, y Q1 la de mayor peso, pero la entrada del clock del segundo es el Q negado. ¿Está bien? Y el clock va a funcionar por flanco de subida. Entonces, ¿cómo haríamos el diagrama de tiempo de? Imagínense que está en 0, 0. ¿De acuerdo? Las dos salidas en 0. Viene el flanco de subida. El primer flip-flop bascula, pasa su salida 1, la salida negada pasa a 0. ¿Está bien? O sea, esta va a 1, esta va a 0. Al ir esta a 0, no pasa nada, es un flanco descendente. ¿De acuerdo? Bien. Cuando venga el segundo pulso de clock, vuelve a bascular la salida Q0, que pasa de 1 a 0, el Q negado pasa de 0 a 1, y ahí ese Q negado manda un flanco de subida al segundo flip-flop que lo hace variar de estado. Entonces acá teníamos el 0, 0, 0, 1 y ahí tenemos 1, 0. ¿De acuerdo? Como binario. Con el tercer clock vuelve a variar el primero, el Q negado baja, flanco de bajada no interfiere en el segundo, nos quedan salidas 1, 1. Con el cuarto pulso vuelve a como era al principio, este flanco, el clock cambia de la salida Q de 1 a 0, el Q negado pasa de 0 a 1, me interfiere en el segundo y lo hace descender. Y vuelvo a estar en 0, 0. Recuerden que 2 dígitos en binario son 4 posibilidades, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. ¿De acuerdo? Bien. Este tipo de contador, ¿está bien? Va pasando, digamos, la salida de uno a la entrada de otro. Si yo quisiera hacer 3, ¿está bien? 3 bits de salida. Vuelvo a poner otro, un tercero, conectado al Q negado del anterior. Entonces, el diagrama sería ese. Me da 8 estados, ¿está bien? Normalmente numerado de 0 a 7, acá está numerado del 1, y del 000, 001, así va subiendo, hasta tener todos unos. Bueno, acá no sé qué quiso poner acá. Este es un 1 y este es un 1. ¿Está bien? Y acá vuelvo a 000. Ahí está mal el libro, perdón el gráfico. Corríjanlo, si lo imprimen, corríjanlo con virus. Bien. ¿Se acuerdan que lo usábamos también como divisor de frecuencia? Bueno, conectado con el Q negado en vez de con el Q, tenemos un contador en binario. ¿De acuerdo? Agregando el flip-flop, le agregamos la cantidad de bits que ustedes quieran. Recuerdan el 4029, que era un contador binario, 4 flip-flop internamente, me daban 4 salidas, el clock va nada más que el primero, y a partir de ahí van contando los pulsos con salida en binario. ¿De acuerdo? Es un circuito relativamente simple, fíjense que es fácil de entender, fácil de construir, los flip-flops JK son circuitos sencillos, no tiene muchos secretos. Vamos a los tiempos. En realidad acá se está usando propagación justamente porque la salida de uno es la entrada del otro, la salida de ese es la entrada del que sigue,
y los ceros y unos se van propagando por todo el circuito. Acá tenemos el mismo defecto que teníamos, ¿se acuerdan con los sumadores? Imagínense en algún momento, me vino un pulso, ¿está bien? Un tiempo después, hay un retardo de propagación interna, un tiempo después la salida Q0 pasa de 1 a 0. Recién ahí, el segundo flip-flop se entera que está cambiando. Entonces, el segundo flip-flop, a partir de ahí, su salida va a pasar de 0 a 1. O sea, se me sumaron los dos tiempos de propagación. Cuando tengo 3 flip-flop y me llega el cambio de todos unos a todos ceros, es el tiempo de primero, el tiempo del segundo y el tiempo del tercero. O sea, cada flip-flop que yo agregue me suma tiempo de propagación. ¿De acuerdo? Acá lo estamos usando a propósito de la propagación, pero el tiempo total del sumador es la suma de los individuales. Si todos tuvieran exactamente el mismo tiempo, supongamos 1 milisegundo, 4 flip-flop me da un tiempo de propagación de por lo menos 4 milisegundos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tiene de ventaja este circuito? Fácil de hacer, fácil de construir. Si no me interesa manejar tiempos extremadamente cortos, no hay ningún problema. Pero, los tiempos de propagación existen e internamente, ¿se acuerdan los famosos glitch? Los errores, digamos, en la salida. Este circuito me genera glitch por todos lados. Piensen, por ejemplo, en este pulso. Con este pulso, todas las salidas deberían estar en 0. ¿De acuerdo? Bien. O, está bien, vamos a suponer que es el cuarto, debería estar 1, 0, 0. ¿De acuerdo? Cuando yo detecté, mandé el flanco de subida, la salida está 0, 1, 1. O sea, ahí ya hay un error. De repente la última baja, entonces se me convierte en 0, 1, 0. De repente esa baja se convierte en 0, 0, 0. Y la última sube y se convierte en 1, 0, 0. O sea, fíjense que en el medio hubo 3 estados que no corresponden. ¿De acuerdo? Entonces, si mi circuito de aplicación es muy sencillo y no importa esos glitch, ningún problema. Si sí importan, ya usar estos, hay que pensar en una frecuencia de trabajo muy baja para darle mucho tiempo a que la salida se normalice y se eviten todos los glitches. Bien. ¿Cuál es entonces? Bueno, acá claramente, ¿ven? 10 nanosegundos a 4 cada uno son 40. En vez de trabajar a 100 MHz, trabajo a 25 MHz. Bien. El diagrama de pulsos es simple, no hay mucho problema. Hay otra forma de hacer contadores, perdón, hay una forma de hacer los contadores que no sea necesariamente 2 a la n. Fíjense que yo puedo hacer 2, 4, 8, 16. Pero imagínense que yo quiero contar hasta 10. El BCD famoso es un binario en décadas. Cuenta hasta 10, de 0 a 9. Bien, ¿cómo hago eso? No es difícil, no es difícil. Con 4 flip-flop tengo hasta 16, ¿de acuerdo? Son 4 bits, me dan 16 alternativas. Agrego una compuerta, ¿está bien? Es una AND, ¿de acuerdo? La salida tiene que estar negada porque el clear normalmente es negado, que me toma la salida del Q3 y la salida del Q1. ¿Está bien? Entonces, piensen en binario. Yo estoy en el 0100, que es el 8. 0101, que es el 9. Cuando venga el 0110, que es el 10, ese valor no debería existir. ¿Está bien? Y yo debería tratar de evitarlo.
Entonces, cuando me aparezca un 1 en la columna, a ver, un 1 en la columna de los 8, está bien que es la cuarta columna, y un 1 en la columna, en la segunda columna de los 2, 8 más 2 me da 10, cuando tengo un 1 en cada uno de esos, esto me manda un clear y automáticamente se pone en 0. ¿Recuerdan el 4017 que tiene 10 salidas y que yo por ahí quería usar 4? Entonces, en la quinta salida lo mandaba a reset. Es exactamente la misma idea. Nada más que estoy tomando valores en binario. Cuando yo logre el número 1010, que equivale al 10 en decimal, borro los 4 flip-flop y el contador vuelve a 0. ¿Estamos? Es simple, es sencillo, no le agregué demasiado problema. ¿Está? Piensen, ¿se acuerdan que el 4029 me permitía contar en binario y contar en BCD? En binario es como si yo esta compuerta no la estuviera teniendo en cuenta, y en BCD tengo en cuenta esa compuerta. O sea, ¿se acuerdan que había un selector de entrada para contar en BCD o en binario? Listo, actúo sobre esa compuerta. Esta compuerta podría ser de 3 entradas. La tercera la conecto a la entrada. Si está en 0, tiene que contar en binario todo. Si está en 1, está bien, cuando se cumpla que los todos estén en 1, me resetea los fijos. ¿De acuerdo? Bien. Claramente van a suceder glitch. Recuerden que el circuito tiene que detectar 1, 0, 1, 0. ¿Está bien? Y ahí actúa el clear. Pero durante un tiempito muy pequeño detectó eso y se borró. Eso me genera un glitch. ¿De acuerdo? Porque tiene que aparecer la salida y recién ahí resetea. Hay circuitos que ese glitch no importa y hay circuitos en donde sí importa y puede llegar a ser muy molesto. ¿De acuerdo? Bien. Con ese criterio yo podría detectar cualquier valor. Imagínense que yo quiero contar de a docenas. La docena es el 1100. También 8 más 4 que me da 12. Entonces, en vez de conectar acá, conecto acá, y con eso, cuando llega a 12, reseteo. ¿Está bien? Vuelvo a insistir, es una cosa sencilla de implementar, está bien poniendo compuerta donde yo diga, bueno, que acá no es un 1, que es un 0, que haya tal valor, se vuelve todo al clear, y tengo un contador, por ejemplo, hasta 11, o hasta 5, o hasta lo que yo quiera. Siempre me va a generar glitch. Perfecto. ¿Cuál sería acá la aplicación? Es un integrado, no interesa. Ya vimos el año pasado el 4029, es prácticamente lo mismo. 4 salidas en binario, ingreso por un clock, y hay algún tipo de reset. ¿Está bien? Patita más, patita menos son siempre iguales. Hay otra clase de contadores síncronos en vez de asíncronos. ¿Se acuerdan? A ver, como el sumador, teníamos, ¿de acuerdo? Que era el que transmitía la salida del carry out de cada uno en la entrada del otro, o no. Está bien, con acarreo en serie, con acarreo en paralelo, bueno. Tenemos uno síncrono. Entonces, el síncrono, todos los flip-flop reciben el mismo pulso de clock. Todos. Entonces, ojo que hay que entenderlo, no es tan fácil. Presten atención, por favor. Yo mando el mismo clock a todos. La salida Q0 es la entrada del Q1. Imagínense que está en 0, 0. Recibo flanco de subida. Esto pasaría a 1. ¿De acuerdo? Porque está basculando, pasaría a 1. Uno diría, si esto pasa a 1, este pasa a 1. Entonces yo tendría un 0, 0 y se convertiría en un 1, 1. Bueno, no. Error. Esa interpretación que yo acabo de hacer es error. ¿Por qué?
Vamos a concentrarnos en este flip-flop, ¿de acuerdo? Mírenlo, mírenlo de cerca, háganse amigos de nuestro amigo flip-flop. Está recibiendo la salida de este y el clock, también por flanco, el mismo que recibió. En el instante, en el pico segundo, cuando llegue el flanco de subida, ¿qué tenía en Q0? Tenía un 0. Dijimos que estaba en 0, tenía un 0. Recibe flanco de subida. ¿Está bien? Entonces, la salida a qué quisiera ir. ¿Está bien? Si recibo flanco de subida y tengo un 0 en J y en K, la salida no se modifica. Vuelvan a repasar flip-flop. J y K con entradas en 0, la salida mantiene el estado anterior, sea el que sea. Cuando las entradas están en 1 es que bascula. Si la entrada está en 0, la salida no se modifica. Entonces, este está en 0. Bien. 10 nanosegundos después, este 0 se convierte en un 1, porque este basculó. Pero 10 nanosegundos después, este flanco de subida que entró el clock, se acabó. Entonces el flip-flop no lo tiene en cuenta. La señal a la entrada se tiene en cuenta con el flanco de subida. Con el flanco de subida, ahí se fija en ese preciso instante. ¿Qué tengo a la entrada? 0. La salida no cambia. Uy, ya, me acabo de cambiar la entrada. Ya pasó el flanco. ¿De acuerdo? O sea, no es que espera pacientemente. No es que, uy, recibo un flanco, vamos a ver si me cambia la entrada. No. Acuérdense que una cosa es entrada de habilitación. Si la entrada de habilitación está en 1 y mi entrada varía, la salida va a variar. Esto es detección de flanco. Entonces el flanco dura un tiempo muy, muy corto. Si en ese instante tomo lo que está en la entrada, ahí tomo la salida. Si después del flanco mi entrada varía, el integrado no lo tiene en cuenta. Entonces, estos contadores síncronos se basan justamente en que hay un tiempo de propagación. Si fueran ideales, si fueran milagrosos con tiempo de propagación 0, no funcionaría. Como este primer integrado tiene un tiempo de propagación, sí o sí, aunque sea muy chico, la salida está en 0 cuando le toque el flanco y después va a variar a 1. Después va a variar a 1. Cuando ven el segundo flanco, este está en 1, ¿de acuerdo? ¿Qué está tomando este en el flanco? 1 en J, 1 en K. La salida bascula, ¿está bien? La salida que estaba en 0 pasa a 1. Ahora, el mismo flanco que ingresó acá hizo bascular a este. Este que estaba en 1 pasa a 0. Pero pasa a 0 después del flanco. ¿De acuerdo? Entonces este ya se mantiene en ese 1. Cuando está de vuelta en 0 y pasa de vuelta el flanco a 1, en 0 no genera cambio en la salida y se mantiene el 1. Entonces, vuelvo a insistir, estos sumadores síncronos se basan, parten del tiempo de propagación que tiene cada integrado. ¿De acuerdo? Si no, no hay forma de analizar su funcionamiento y por eso es importante que lo entiendan. Bien, yo tengo un tiempo de clock, la salida Q0, ven que tarda un tiempo en aparecer. Entonces, en el segundo clock, en el segundo pulso, mi Q0, que estaba en 1, el flip-flop lo toma como 1, y un tiempito de propagación, vamos a suponer que fuera el mismo, me cambia la salida 1. Y el primero vuelve a cambiar, pero yo ya tomé el estado acá. ¿De acuerdo? Las dos salidas cambian más o menos al mismo tiempo. Bien, en el tercer pulso de clock, ven que vuelve a pasar de 0 a 1, pero la salida ya estaba en 1,
no cambia. Este es el 00, 0, 1, ¿está bien? 1, 0 y 1, 1. ¿Estamos? Ahí estoy en 1, 1 y acá volvería al 0, 0. Bien, entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Me aprovecho del tiempo de propagación y las dos señales de los dos flip-flop tardan el mismo tiempo de propagación en aparecer a la salida. Entonces no le sumo una a la del otro. ¿De acuerdo? Son integrados claramente más rápido. ¿De acuerdo? O sea, con solo dos flip-flop es el doble de rápido que el anterior. Bien. ¿Cómo haría uno de 3? Ahí ya necesito una compuertita auxiliar. ¿De acuerdo? Cuando este y este estén en 1, piensen en binario. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Cuando tengo dos unos, se me corre, me llevo el 1, se corre 1 y se convierten en 0, 0. Entonces, cuando estos dos sean 1, ahí le mando un 1 y va a bascular el Q2. ¿De acuerdo? Mientras no sean dos 1, no basculan. Entonces, esta parte es la misma que antes y acá le agregué una compuerta. Claramente la compuerta te está midiendo las salidas. Entonces, cuando llegue el momento del flanco, cambia. ¿De acuerdo? Si después me cambió la entrada, ya pasó el tiempo. Bien. Entonces, el tiempo de propagación sigue siendo el de un solo flip-flop. ¿De acuerdo? Tenemos esa salida con un solo flip-flop. A ver, la tabla de verdad es siempre la misma, ¿ven? ¿Ven que no hay nada? De 0 a 7 y con 8 vuelvo a empezar. Bien. Subir a 4 bits, bueno, ahí ya necesito la compuerta que ven que tenía antes y una compuerta más. Cuando yo tenga 1, 1 en las dos columnas, ahí es que me llevo 1 y cambio la que sigue. ¿De acuerdo? O sea, cada vez voy necesitando mayor cantidad de compuertas. Pero siempre todos funcionan al mismo tiempo y todos mantienen el mismo tiempo de propagación. Si quisiera un contador de décadas, bueno, ahí tengo que detectar el 10 en decimal, ¿de acuerdo? El 0, 1, 1, 0. Entonces, yo no lo puedo hacer generando glitch, porque ahí soné con este tipo de circuitos. Lo tengo que hacer mucho más inteligentemente. Entonces, con compuertas detecto cuando estoy en el 01, 01, cuando tengo el 9, el próximo valor es todo ceros. No puedo generar el 10 y hacer el clear. Fíjense que acá no hay clear, ¿de acuerdo? Si yo utilizo clear, de alguna forma estoy generando glitch. Me tiene que aparecer la señal de clear y recién ahí se borra. Hay que evitarlo acá. Entonces, agregando más compuertas, detecto esa salida, ¿está bien? Que sea el 1001. ¿De acuerdo? Bien. Ahí estoy contando en BCD, ¿está bien? Bueno, un integrado, no importa cuál. A ver, sin importar el modelo, este se parece muchísimo al 4029. Tengo 4 salidas, a su vez puedo definir a la entrada un número inicial, un valor inicial que yo le voy a dar, ¿está bien? Tengo un famoso carry out, ¿está bien? En la salida, y tengo una forma de blanquearlo, tengo una pata para habilitar los datos de entrada y tengo el contador de pulso o los clock. ¿Está bien? O sea, pata más, pata menos es el 4029 en otro formato. ¿Está bien? El diagrama de pulsos, que podría ser el mismo del 4029, es ese. El clear me borra todo. El load lo que hace es copiarme lo que tengo a la entrada como información en los flip-flop y a partir de ahí cada pulso de clock me va variando la salida.
¿Está bien? Bien. No hay mucho más que esto. Hay muchos modelos de contador, está bien, por binario, por decimal, de 3 bits, que no llegan a 16. Todos funcionan básicamente igual. ¿Cómo haría yo para hacerlo ascendente-descendente? ¿Se acuerdan que el 4029 también podía hacerlo que suba o que baje? Que sea un contador ascendente o descendente. Bueno, en realidad es todo a través de compuertas. ¿Está bien? Si yo tengo que tener una señal a la entrada, imagínense, le mando un 1, si quiero que suban hacia afuera, y le mando un 0 si quiero que vaya a retroceder. Entonces, cuando tengo un 1, esta compuerta está habilitada, ¿está bien? Y cuando tengo un 0, esta compuerta está habilitada. Entonces, voy habilitando los flip-flops para que, por ejemplo, del 0, 1, 0 pase al 0, 1, 1 cuando estoy ascendiendo, o del 0, 1, 1 pase al 0, 1, 0 cuando estoy descendiendo. ¿De acuerdo? Se hace todo con puertas. Recuerden que acá hay que evitar que el tiempo de propagación sea mayor que el que me da un solo flip-flop. Este es un esquema con 3 bits. Claramente se puede pensar en uno de 4 bits, que sería un circuito más complejo. No sé si está puesto. No. Bueno, ¿cómo puedo diseñar yo? ¿Está bien? Ahí justamente lo que tengo que hacer es yo pensar la tabla, pensar el modelo que quiero, cómo quiero que sean mis entradas, cómo quiero que sean las salidas. ¿Está bien? Y diseño el circuito que yo quiero para que vaya sumando o sumando ascendente o descontando en forma descendente, que cuente hasta 7, que cuente hasta 12, que cuente hasta 4, o lo que yo me haga falta. Todo a través de un diseño de, eh, de compuertas, que claramente también se puede pensar con un diagrama de estados. ¿De acuerdo? O sea, cuál quiero que sea mi transición. Este es el código Gray. ¿De acuerdo? El código Gray, que se usa mucho en motores. Recuerdan que variaba un solo bit a la vez. Del 001 pasa el 011. Y ahí recién pasa el 011 al 010. Bueno. Entonces, ¿cómo hago un contador Gray? ¿Cómo hago un contador Gray? Justamente tengo que pensarlo, tengo que analizarlo, lo pongo en forma de compuertas, está bien, con la tabla de verdad, y trato de hacer todas las salidas que necesite, está bien, utilizando obviamente los mapas de Carnot que ya vimos, para obtener todas las compuertas que yo necesitaría. Ahí estaría el contador Gray de 3 bits. Bien, no necesito esta parte. O sea, quiero que comprendan cómo se haría, es una aplicación concreta, pero no hace falta que lo estudiemos en totalmente detalle. Eh, por supuesto se puede hacer de mucha más forma, contador Gray de 4 bits, nos va a dar un circuito más complejo y si queremos que sea ascendente o descendente, ¿está bien? Fíjense en cómo va rotando hacia un lado o hacia el otro el diagrama de estado. ¿Está bien? Y ahí definen el circuito de contador Gray ascendente-descendente hecho en base a flip-flop y hecho en base a compuerta. ¿Estamos? Bien. Los contadores en cascada, obviamente, si yo tengo un contador de 4 bits, le puedo conectar otro de 4 y tener 8. Ahí vuelve a ser lo mismo que los sumadores. ¿Está bien? Si yo conecto la salida de un contador a la entrada de otro, ahí el tiempo de uno se me agrega el tiempo del otro. Si hago un solo contador de muchos bits, bueno, el circuito va a ser mucho más complejo en cantidad de compuertas, pero de tiempos menores. ¿Está bien? Yo puedo agarrar, por ejemplo, un módulo D que cuente 2 bits con uno que cuente 3 y ahí tengo uno de 5. ¿Está bien?
no tiene mucho secreto esto, ¿de acuerdo? Simplemente piensen en que justamente, si este es un contador muy rápido, la salida de uno y la entrada del otro, ahí se me suma el tiempo de los dos para tener la salida de los 8 bits. Bien. Y si no quiero llegar hasta el último valor, ¿está bien? Por ahí yo puedo detectar algún valor intermedio para que ahí lo corte. Bien, dejamos acá con este video, vuelvan a repasar, estamos hablando de contadores asíncronos y síncronos, de 2 bits, 3 bits, 4 bits, ascendente, descendente, ventajas y desventajas de cada uno, y cómo crear contadores, véanlo en forma teórica, o sea, cómo seguir el proceso, no hace falta aprenderlo, pero por ejemplo para crear código de Gray o cualquier tipo de código que yo quiera. O sea, por ello no quiero un código en binario, por ahí quiero un código que me dé determinada secuencia. Bueno, la creo mi tabla, digo necesito que me cree esto, y con eso, mapa de Carnot, todas las compuertas, me creo un circuito a medida de lo que yo necesito.